entrada, en darle su nombre real, porque no se trata de ninguna ley mordaza. Se trata, y es importante, no disociar la entrada en vigor de esta ley de seguridad ciudadana, esta nueva ley de seguridad ciudadana, con la ley orgánica de seguridad ciudadana, con la ley orgánica de modificación del Código Penal. Es decir, no es casualidad que ambas vayan de la mano. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en regular mediante tres tipos de faltas determinadas conductas con sanciones económicas, dividida en tres partes, en faltas muy graves, faltas graves y faltas leves, que, repito, básicamente tienen una sanción económica, con una gran variación de lo que ocurrió en el trámite en el Congreso, en donde varias de ellas, 14 infracciones de las que se llevaron al proyecto de ley, fueron modificadas y 19 fueron directamente eliminadas. Es decir, que ha sido una tramitación parlamentaria hasta convertirse en ley orgánica, como hemos visto, muy discutida, muy polémica, y al final se ha conseguido llevar, sobre la base que acabo de indicar, tres grupos de faltas. En absoluto, yo entiendo que no. Reitero que estamos hablando de la posibilidad de ser sancionado con multas que van de la más leve, que serían los 100 euros, hasta los 600.000, siempre y cuando el hecho que se haya producido no fuera delito. Y quiero insistir, un poco reiterando lo que hemos dicho en la primera pregunta, que aunque van de la mano, estamos hablando de faltas y sanciones económicas, pero si algún tipo de actuación trasciende lo que es una falta y es un delito, no se tramita a través de esta ley de seguridad ciudadana, sino a través del Código Penal y la nueva reforma que ha habido. Con respecto a tu pregunta, yo entiendo que en absoluto se entra en derechos básicos, en derechos fundamentales, en absoluto se atenta contra la libertad y la intimidad personal, sino simplemente regular comportamientos que yo entiendo que deben ser regulados, que hemos visto en los últimos años, pues, que han trascendido a la opinión pública, que no tenían encaje jurídico, y lo que se ha hecho aquí es regularlo. Por mucho que los grupos de la oposición, tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la Ley Orgánica de Modificación del Código Penal del 95, hayan recurrido ante el Tribunal Constitucional ambas leyes, yo entiendo que tienen un encaje constitucional absoluto. No es que se establezca un registro de infractores, lo que sí se hace es regular que determinadas conductas que por su, digamos que poca gravedad, se podían repetir de forma sistemática sin que eso tuviera una repercusión o un rechazo penal, lo que sí se hace es cuantificar de tal forma que si se produce de una forma continua y de una forma constante, bueno, pues tienen un rechazo penal a través de las faltas o de la ley de seguridad ciudadana o a través del propio Código Penal mucho más estricto de lo que ocurría antes. Lo que sí quiero dejar claro es que no nos podemos quedar con, digamos, esas propuestas que se hicieron durante la tramitación en el legislativo, en el Parlamento, con lo que al final ha sucedido. Es decir, se habló de, con respecto, por ejemplo, a los periodistas, a los que sí especialmente se incidía, de la posibilidad de que se convirtiera en una falta muy grave, con posibilidad de sanción de hasta 600.000 euros, por ejemplo, el grabar a los policías. Y eso ha quedado ahí, y eso ha variado durante la tramitación parlamentaria. Es decir, un periodista sí puede grabar a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin ningún tipo de problema. ¿Dónde está el límite? En que esa grabación posteriormente se pueda utilizar y pueda poner en peligro la vida o la integridad física o bien de los policías o bien de sus familiares, como dice exactamente la ley. Por lo tanto, de una a la realidad y a lo que se ha convertido hay mucha diferencia. Y repito, con respecto al registro de infractores, lo que se hace es eliminar, como creo que no puede ser de otra forma, la posibilidad de que se puedan cometer acciones punibles de forma continua sin ver en un conjunto la actuación de una persona individual.
vamos a ver, tanto en el Código Penal como en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, yo creo que más en el primero que en el segundo, al eliminarse, digamos, lo que eran las antiguas faltas del Código Penal y convertirlas, algunas dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, como propia falta, o bien en sanciones de tipo administrativo, no es que la Administración o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lleguen a coger más poder del que tenían, que yo entiendo que es el mismo, si se puede llamar poder, sino que efectivamente los órganos jurisdiccionales y los tribunales dejan de regular y dejan de decidir a nivel judicial sobre determinadas cuestiones sobre las que antes decidían. En absoluto se rompe el principio de legalidad, se choca con los derechos fundamentales, porque en cualquier caso se mantienen las normas del derecho de amparo a través del Tribunal Constitucional, se mantiene la ley del habeas corpus, es decir, que el tema de los derechos fundamentales en cuanto a detenciones policiales y plazos está totalmente contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y no ha variado en absoluto. Te niego la mayor, es decir, esa sanción o esa falta, que en el proyecto de ley estaba contemplada como falta muy grave y efectivamente tenía una sanción de 30.001 euros a 600.000, al final acabó convirtiéndose en falta grave, es decir, de 601 euros a 30.000. Y exactamente dice la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas automáticas, aunque no estuviesen reunidas. Es decir, de lo que se trata, y repito, creo que como no puede ser de otra forma, es de impedir, mediante una sanción, no mediante un delito, impedir que se pueda perturbar la voluntad de nuestros parlamentos o de nuestras instituciones legislativas. Es decir, no se sanciona, como se ha dicho en algunos casos, el derecho de reunión, que es un derecho fundamental, el derecho de manifestación, que con una simple comunicación administrativa se puede llevar a cabo, pero sí se sanciona que se realice frente a determinadas instituciones que se consideran de vital importancia. Añadido todo ello a la seguridad que supone que todos estos edificios, instituciones y quienes lo componen tengan también asegurada tanto su seguridad, y valga la redundancia, como su libertad a través del mandato representativo que tienen al ser elegidos por todos y cada uno de nosotros. Pero frente a eso, y no se ha dicho, si se castiga también como falta grave, por ejemplo, perturbar el desarrollo de una manifestación lícita, es decir, cualquier tipo de manifestación pública amparada en el derecho de reunión que por parte de terceros pueda ser violentada, sí está contemplada dentro de esta Ley de Seguridad Ciudadana, precisamente para proteger ese derecho fundamental. Bien, lo que ocurre es que, y vuelvo a la primera pregunta, reitero que me parece esencial el diferenciar, y entiendo que no es fácil, lo que es la nueva Ley de Seguridad Ciudadana con la Ley Orgánica de Modificación del Código Penal del 95. Básicamente el tema de las redes sociales se ha contemplado o como novedad dentro del Código Penal. Sobre la base de dos ejemplos, y lo entendemos mucho mejor. Es verdad que los tuits de Zapata tendrían ahora, digamos, mayor estructura para poder considerarse un ilícito penal, que no significa que por el contenido no lo sean ya o no tengan encaje en el antiguo Código Penal. Pero junto a ese y otro ejemplo, que efectivamente antes no ocurría, pero a partir de ayer sí ocurre, serían casos que nos vienen todos a la memoria, y así se ha denominado además, como el caso de Olvido Hormigos. Es decir, el difundir hacia terceros, compartir vídeos íntimos sin permiso de aquel que puede ser protagonista de los mismos en uso de su propia libertad, difundirlos a través de la red, que antes no estaba dentro del Código Penal, desde el 1 de julio sí se encuentran dentro del Código Penal, con el añadido además de que, aunque ese vídeo
que se difunde a través de las redes sociales se haya realizado con el consentimiento de la víctima, la punibilidad está en la difusión del mismo, ¿vale? Que son dos cosas distintas. A ti te pueden grabar, tú puedes ser consciente, incluso autorizarlo, pero que eso, sin tu permiso, se difunda a través de las redes sociales, sí está introducido en el nuevo Código Penal con una pena de cárcel de 3 meses a 1 año. Pero repito, dentro del encaje de nuestro Código Penal, porque estamos hablando de un delito, no estamos hablando de una falta, que entonces, siempre y cuando no fuera delito, sí tendría su encaje dentro de la ley, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.